En episodios anteriores... 47 Brigada Mecanizada Magura, del Ejército de Tierra de Ucrania. Quizás la brigada más nueva y querida de todo el país. El ojito derecho de Zelensky, la brigada cuyos 2000 hombres contaban con abundantes voluntarios veteranos de guerra y que recibió y recibe lo mejor de lo mejor que puede ofrecer Ucrania. Pero ¿qué sucedería con la 47 Brigada Magura una vez empezase la ofensiva de verano de 2023? ¿Y qué pasaría incluso después de esa ofensiva? ¿Cómo afectaría este gran intento de cambio organizativo dentro del ejército ucraniano? Pues eso lo vamos a ver ahora. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en los asuntos militares en español y ahora, ¡comencemos! El ambiente en mayo de 2023, el mes previo al ataque, era bueno, incluso triunfalista. La moral en Ucrania estaba alta, aunque eso tuvo una parte negativa. Mucha, demasiada información que debió haber permanecido clasificada pululaba por toda la prensa ante un optimismo generalizado que bebía de las grandes victorias defensivas y ofensivas de 2022 y de la heroica batalla de Bakhmut. De hecho, las filtraciones llegaron al paroxismo cuando supimos de los Discord Leaks. Se filtró un montón de información en Discord por parte de un oficial del ejército estadounidense de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que nos describían a la perfección el orden de batalla de toda la ofensiva ucraniana con pelos y señales. Pero todo eso ya daba igual. El 6 de junio de 2022, coincidiendo con el 78 aniversario del desembarco de Normandía, empezó la ofensiva ucraniana en el lugar más importante del frente, en Zaporilla. Zaporilla había sido fortificada mediante una defensa en profundidad de 30 kilómetros de espesor, 3 líneas defensivas, la avanzada, la principal y la secundaria, un complejo masivo ideado por el general Surovikin comparable al dispositivo de Kursk en 1943. Podemos decir que esta es la mayor línea defensiva en profundidad construida prácticamente desde la era de la guerra Irán-Irak, y os aseguro que las defensas construidas por los maometanos en esa guerra eran generalmente de inferior calidad a la que habían construido los rusos. Sea como fuere, eso no es lo más llamativo. Lo más llamativo es que desde el primer día del ataque la presencia de helicópteros de combate Kamov, lanzaminas Zemlya y toda una serie de brigadas de los Spetsnaz era sospechosa. Y es que la presencia de tantos activos escasos en esa sección del frente y la inmensa cantidad de filtraciones hicieron que los rusos tuvieran un conocimiento excelso de los planes ucranianos. Y entonces era cuando a la 47 le tocó atacar. Los carristas y los infantes lucharon con denuedo, con valor y con arrojo, con un heroísmo que Ucrania no olvidará. Se dejaron la sangre y la vida lanzando diversos asaltos mecanizados en formación de columna. Pero todos y cada uno de ellos terminaron en fracaso, y en duras críticas finalmente a Oleksandr Sag, a quien se acusó de haber desperdiciado buena parte del potencial de la unidad en las primeras semanas de la ofensiva. Las bajas de Oryx, a quien por cierto entrevistamos durante la propia ofensiva, eran claras. En menos de un mes de combate se había perdido un tercio de la fuerza en términos de blindados, Bradley y carros de combate de la fuerza original que tenía la 47 Brigada. Pero os aseguro que ese desgaste no lo conocemos únicamente por los datos de Oryx. Atentos. 40 días después de iniciada la ofensiva vino la polémica más famosa y amarga. Marcus no solo criticó abiertamente a sus mandos por no haber respetado el alma con el que fue concebida la unidad, sino que llamó inmoral y degenerado a su otrora amigo, el otro fundador de la unidad, Iván Salamaga. Todo ello pese a que fue recibido por el mismísimo Zelensky para escuchar sus quejas unos días antes. Entonces Marcus presentó una carta de renuncia, en la que afirmó las siguientes lindezas. La falta de comprensión del mando de la brigada por la importancia de la moral de la tropa para poder ejecutar las tareas de combate con una alta eficacia y la falta de castigos para la incompetencia de los oficiales senior de la brigada, el sabotaje y el rechazo a todos los niveles de la oficialidad hacia las tradiciones y la historia de la brigada, y la falta de voluntad en el mando de esta para proteger los intereses de la unidad antes que proteger a los mandos superiores, por todo ello pido ser transferido a un puesto como jefe de vehículo. Asimismo informo de que, en mi opinión, el segundo comandante de la brigada, Iván Salamaga, es un degenerado inmoral. Estar con alguien así en el mismo equipo degrada mi honor y mi dignidad.
A todos estos hechos llamativos para cualquier especialista en la materia se suma lo que un servidor dio en llamar, no muy acertadamente a la vista de los resultados, el coitus interruptus de la contraofensiva ucraniana, lo que no hacía sino referencia a la interrupción repentina de la ofensiva y al viraje de 180 grados en las tácticas debido a una situación en la que era insostenible seguir lanzando asaltos de la entidad en la que se venían lanzando desde el 6 de junio. A finales de junio, en aquel artículo, yo indicaba esto. La sensación que le queda a quien escribe es sencilla. Hemos asistido a un coitus interruptus en la ofensiva ucraniana. El primer asalto en la zona central de las defensas rusas ha recibido tal vapuleo que ha hecho recapacitar a los planificadores militares. Con esas cifras de bajas, obviamente, el fracaso total sería altamente probable y además devolvería a Rusia una renovada iniciativa estratégica. Quizás por ello ha sido positivo para Ucrania recibir este vapuleo inicial, ya que ha servido para repensar la ofensiva antes de haber comprometido un número excesivo de batallones en el sector mejor defendido de todo el frente ruso. Y es que a partir de julio los ucranianos adoptaron una fórmula que en su trazo grueso puede ser bastante parecida a la de los rusos. Pequeños grupos de infantería al ataque con toda la potencia posible y arriesgando el mínimo de lo mínimo para evitar sufrir un gran desgaste. La adopción de esta suerte de plan B, que algunos dieron en llamar mordisquitos, de una manera más o menos acertada, se plasma en la cifra de Oryx, pues a partir de julio, con al menos 47 de los 99 Bradley constatados fuera de combate, la cifra de pérdidas y de operaciones se redujo drásticamente. Tras septiembre, tras 3 meses de combates y habiendo logrado liberar fundamentalmente la pequeña aldea de Robotine, el drama estaba servido. La unidad estaba quedando fuera de combate. Y es que en octubre de 2023, el sitio web pro-ucraniano Military Land informaba de que, como afirmaron los soldados de la unidad de misiles antitanque de la Magura, en un llamamiento en vídeo ahora borrado, el mando de la brigada se niega a admitir que la brigada ha perdido todo su potencial ofensivo. En su lugar, el mando envía tripulaciones de morteros, francotiradores, equipos de artillería, básicamente todo lo que tiene disponible para el frente como infantería de asalto. Y según este artículo, ¿cuál fue la consecuencia de que la unidad antitanque de la 47 se quejara? La disolución de la unidad, como castigo. Es más, ese mismo mes de septiembre, Oleksandr Shah, el hombre que llevaba liderando la brigada desde junio, fue expulsado de su puesto y en su lugar se puso una persona de la confianza de Zelensky, el jefe de la 112 Brigada Territorial, Oleksandr Pauly. Para octubre, los elementos restantes de la 47, estimables en menos de un 50% de la fuerza original, fueron enviados al frente de Avdiivka para sostener la defensa de uno de sus flancos, donde lo que quedaba de la 47 dio el do de pecho y permitió alargar la batalla varios meses. Eso sí, se habían acabado las operaciones ofensivas. Ahora todo era una defensa, eso sí, una defensa activa. Y mientras todo esto sucedía, las discrepancias fruto de la derrota en el fondo entre Gemaz, Zaluzny y Zelensky no dejaban de acrecentarse. Y es que probablemente Zaluzny intuía que su final no estaba muy lejos cuando empezó a publicar cosas en la prensa que en situaciones normales pues no parece muy probable que le hubieran permitido publicar. En este sentido se estaba empezando a fraguar un importante cambio en el generalato ucraniano y en el cambio de quien había apoyado de manera decidida a la 47 Brigada como una brigada del cambio en la cultura organizativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recuperamos esa tesis que apuntábamos en el episodio anterior. Para abril de 2024, el periodista Christian Segura entrevistó a un sargento de la Magura que le informó de que en su compañía, de los 11 blindados recibidos en 2023, solo quedaban 3 operativos, y uno de ellos en reparaciones. Que según el sargento, además, ese tercer vehículo que había que reparar tenía que esperar probablemente semanas hasta que llegaran las piezas de Europa. Es decir, que esta compañía estaba operando con el 18% de sus medios. Y aún se añade que según los datos consultados por el propio Christian Segura, con acceso a este tipo de fuentes en Ucrania, la brigada había perdido el 30% de sus efectivos en los 3 primeros meses de combates. O dicho en palabras de un sargento ucraniano para el periodista Christian Segura. Se acusó a Shah de persistir en la inútil táctica de lanzar columnas blindadas que fueron bloqueadas en campos minados y aniquiladas por los drones y la artillería rusa.
Luego se cambiaron las tácticas y hubo órdenes más inteligentes, pero perdimos muchos recursos y nos quedamos sin mucha gente experimentada. Eso sí, según los entrevistados por Segura, todos ellos coincidían en que eran los drones los que estaban fundamentalmente permitiendo frenar el avance ruso sobre la ciudad de Avdiivka, es decir, que la unidad de drones sí seguía perfectamente operativa. De hecho, el fundador de la unidad, Iván Salamaga, había sido jefe de una unidad de drones y no cabe duda de que la compañía UAV de la 47, por la naturaleza de su trabajo y la disponibilidad de munición, ha podido prestar sus flexibles servicios con un nivel de operatividad no igualado por ningún otro elemento de la brigada. Sin embargo, el hombre nombrado por Zelensky duró poco, apenas 90 días, y entonces llegó Dmitry Rumshin. A los dos se les acusó de no haber entendido muy bien a la 47, y lo cierto es que Dmitry también perdería la confianza de Sirsky y en realidad sería sustituido también en menos de 90 días. Es decir, estamos hablando de que en un periodo muy corto de tiempo la unidad tuvo 3 y hasta un cuarto líderes distintos. El cuarto es el que está a día de hoy, Yan Yatsenko. Yan Yatsenko es un hombre cercano a Sirsky, del que se esperaba que solucionara el problema de los comandantes de la brigada que no controlan la situación y cuyas acciones representan una amenaza para la vida de sus subordinados. Esta frase de Sirsky es muy interesante, del nuevo Gemaz del que sustituyó a Zaluzny, porque viene a confirmar esa hipótesis, ¿no?, de que Sirsky, el nuevo Gemaz, representa la otra parte del ejército ucraniano, el arma más cercana a lo soviético, más cercana a un ejército más tradicional, conservador, más centralizado. Un hombre que por tanto considera que ese tipo de generales que dan tanta mano ancha a sus subordinados en realidad permiten el caos, el desorden y son incluso quienes están poniendo en peligro a sus subordinados. Sea como fuere, tras casi 10 meses de combates ininterrumpidos en los sectores más duros del frente, la brigada ha recibido muchos reclutas nuevos, aunque eso sí, todos ellos voluntarios. En abril de 2024, cuando la 47 al fin iba a descansar en retaguardia, la penetración rusa en Okeretine forzó a traerles de nuevo a primera línea para efectuar un contraataque y recuperar la población. Pero fue en vano. La 30 Brigada de Fusileros rusa logró rechazarles y asegurar el control de esa vital población. Pero, ¿y qué fue desde sus críticas a todos sus superiores por parte de Valery Markus? ¿Y qué ha sido de Iván Salamaga? ¿Qué ha sido de los fundadores de la 47? Tras su carta de renuncia en julio de 2023, Markus recibió durísimas críticas por airear los problemas internos, así que pasó a adoptar un perfil público más discreto, y según informan miembros de la Magura, hay pocos que sepan cuál es su paradero, aunque se cree que sigue trabajando en algún puesto de las Fuerzas Armadas, y solo mantendrá contacto con un pequeño puñado de camaradas. Iván Salamaga, por su parte, sigue siendo el segundo jefe de la 47 Brigada, sirviendo fielmente al nuevo comandante. Es obvio que la Magura es, a fecha de septiembre de 2024, una unidad muy desgastada, y que más de un año después ha sido imposible recuperar la potencia que tuvo antes de la contraofensiva. Sin embargo, sigue siendo una de las mejores brigadas del ejército ucraniano. Su personal está entre los más capaces y siguen recibiendo prioridad en el equipamiento, aunque últimamente han cambiado los Leopardos alemanes por M1A1 Abrams norteamericanos. En definitiva, puede que la 47 Brigada nunca llegara a alcanzar los estándares de cultura organizativa que idealizaba el propio Valery Markus, pero también hay que admitir que quizás era imposible alcanzar un listón tan alto como el que había establecido el que fuera el sargento de la propia unidad. De todas formas, no todo el esfuerzo ha sido en vano. El hecho es que la 47 Brigada, con su nueva interpretación de esa cultura organizativa que da mucha más autonomía de decisión a los mandos intermedios, sí ha demostrado muchas cosas, porque es una unidad que ha combatido muy bien y que ha sido muy eficaz dentro de las dificilísimas situaciones en las que ha estado, probando de esa manera que esa actitud de autocrítica e incluso de estar dispuesto a airear sus problemas internos sí ha permitido a la vez tener una unidad de combate de lo más efectivo. Es decir, que no estaban tan equivocados aquellos que abogaban por ideas de la OTAN como más favorecedoras para Ucrania que las ideas soviéticas. En definitiva, la 47 Brigada Mecanizada Separada Magura, desgastada y agotada, sigue combatiendo día a día, respondiendo a la sagrada llamada a la defensa de Ucrania y defendiendo con habilidad cada metro cuadrado del invasor ruso. Solo el futuro dirá si la 47 Brigada logrará sobrevivir a sus dos mayores enemigos, los rusos
y las intrigas propias de cualquier generalato. Este es un enemigo también muy letal, ya que obedece a una dinámica histórica, una dinámica en la que transformadores y conservadores parecen condenados a una pugna eterna. En todo caso, supongo que el desarrollo de la historia de esta brigada aún se está escribiendo. En todo caso, mi conclusión, ¿cuál es? Bueno, yo creo que efectivamente se veía en esta brigada una opción de mejorar y modernizar a la occidental, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El fracaso en la contraofensiva, que en realidad se debe a muchos otros factores. La 47 combatió muy bien, simple y llanamente es que una sola brigada no puede cambiarlo todo. Pero políticamente, dentro de esa política del generalato, de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quizás eso le ha asestado un durísimo golpe a esta unidad. En todo caso, ya lo veremos. Veremos si las intrigas del generalato protegen o acaban por dañar a esta unidad. Lo veremos en el futuro. Yo creo que es una unidad que ha combatido particularmente bien y que en todo caso merece pues el máximo respeto por todos aquellos que han dado su vida y que siguen arriesgando su vida cada día en el frente de Ucrania, lógicamente. Así que esta es su historia, que como os digo se está escribiendo. Seguro que habrá algún día un tercer episodio sobre la Magura. En todo caso, muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Si queréis añadir cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier adición, pues os invito a hacerlo, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.